Permítame, yo pongo a grabar esto, qué pena. Listo. Camilo González, que va a ser nuestro, digamos, profesor el día de hoy, nos va a dar la capacitación sobre Incoterms 2020. Entonces, tengamos en cuenta, digamos, varios aspectos. El primero de todos es el tema de la herramienta que estamos utilizando para la reunión, que es Zoom, ¿cierto? Zoom nos va a sacar a los 40 minutos de la reunión. Lo que hacemos sencillamente es que tomamos el mismo link o el mismo enlace que ya teníamos y volvemos a ingresar a la reunión para dar continuidad, ya que está programada para, pues, para bastante tiempo más. Las preguntas que tengan ya enseguida Camilo nos confirma si las dudas levantamos la manito, escribimos en el chat o si las dejamos para el final. Entonces, como les mencionaba ahorita, habemos aprendices de la ficha de negociación internacional 1881674 del SENA. Esto no hace parte, digamos, de las evidencias a orientar, pero es un plus que les quise dar y además darle dinamismo a la ficha teniendo un invitado y realizando una actividad algo interesante, ya que me parece muy importante que conozcan pues como la actualización en temas de Incoterms. Adicional, tenemos otros invitados que no hacen parte de la ficha ni del SENA tampoco, pero que están interesados en aprender el tema de Incoterms 2020. Entonces, les repito, bienvenidos a todos y quedamos entonces en manos de Camilo. Camilo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Natalia, buenas noches. Bueno, muchas gracias primero que todo y bienvenidos a esta actualización que vamos a dar el día de hoy con respecto a los Incoterms 2020. Quiero agradecer especialmente a los invitados externos que han decidido acompañarnos. Ellos son profesionales de diferentes universidades en Bogotá, trabajan en diferentes empresas del sector de comercio internacional, quieren estar muy atentos a todas las indicaciones que se van a dar, actualizarse del tema. Y muchas gracias al SENA por recibirme esta noche. Como ya les dijo Natalia, ella durante la reunión les va a indicar lo que se debe hacer para acceder al siguiente módulo de la reunión en caso de que ésta se corte por las limitaciones que tiene la herramienta en este momento. Para dar inicio a la charla, quiero compartir la pantalla para poderles dar la presentación con unos slides que tengo por acá. Entonces, déjame ver acá esto. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, Creo que sí. Camilo, se ve la Listo. presentación. Bueno, Eh, quisiera empezar esta charla diciendo que los Incoterms son un pilar fundamental en los mecanismos de agilización y negociación en el comercio internacional. Esto porque nos permiten tener unos parámetros y tener una hoja de ruta correcta para poder darle seguimiento, trazabilidad y buen término a una negociación internacional de cualquier índole, ¿cierto? Quisiera empezar esta presentación con este Twitter que ha sido viral en muchas conferencias de ProColombia y en muchos entes del sector, que nos muestra el por qué los Incoterms son tan importantes. Resulta que este señor por allá nos dice que ha descubierto que en California hay una ciudad que se llama Ontario, igual que en Canadá. Adivinemos, pues, quién ha enviado este tráiler a Canadá mientras debía ir a California. Esto nos da una luz del por qué los Incoterms son fundamentales, porque nos permite descubrir todas estas minucias que a la postre parecen no tener mucha importancia, pero que si uno se va al detalle de una negociación internacional, puede descubrir que un solo cambio en un documento, un solo cambio en una sigla, en un origen, en un destino, en un puerto, cualquier cosa puede hacer la diferencia y bueno, puede afectar la negociación con consecuencias que, bueno, ya ustedes se imaginarán Sofía, qué silencio. consecuencias
puede tener en el sector empresarial. Un contexto acerca de los Incoterms 2020, y quiero empezar diciendo que estos no son una ley. Muchas de las personas que manejan Incoterms tienen la concepción errónea de que los Incoterms son una ley y son de obligatorio cumplimiento. Esto hay que desmentirlo. La misma Cámara de Comercio Internacional, quien ha sido el ente desarrollador de estos Incoterms ante el mundo, nos indica que es un mecanismo de estandarización de obligaciones a los cuales nosotros podemos tener patria y potestad de decir yo voy a aplicar estos 5 terms o puedo irme por otros caminos para sellar una negociación internacional. Lo importante es saber que no son una ley, más sí son un mecanismo de estandarización. Al igual que en 2010, tenemos 11 Incoterms, de los cuales 4 son para transporte exclusivo marítimo y los restantes son multimodales. Los podemos utilizar para transporte aéreo, férreo, terrestre y marítimo. Ya más adelante los veremos con más detalle. Como un dato adicional, quisiera compartir que los Incoterms han sido publicados desde 1936. Algunos de ustedes deben saber, y los que no, los Incoterms tienen actualizaciones cada 10 años. Resulta que cada 10 años el comité de la Cámara de Comercio Internacional encargado de este fin, en cooperación con muchos empresarios y muchos entes gubernamentales de diferentes naciones, reúnen una base de datos para determinar cuáles son las reglas y qué actualizaciones van a tener estos Incoterms cada 10 años. Hasta antes del 1 de enero de 2020 veníamos trabajando con Incoterms 2010, perdón. Ya a partir de esta fecha es que empezamos a tomar los Incoterms 2020 para las negociaciones internacionales. Otro hito que hay que tener en cuenta es que son siglas de 3 letras que reflejan prácticas business to business. ¿Esto qué quiere decir? Como ustedes, los que trabajan en el sector sobre todo, se han podido dar cuenta que los documentos, las formalidades y todos estos tipos de documentos aduaneros de importación y exportación manejan este sistema de 3 siglas en puertos, en destinos, los códigos IATA de los aeropuertos, los códigos IMO de los puertos. Todo esto, como ustedes se dan cuenta, son 3 letras en mayúscula que reflejan prácticas business to business para facilitar como la sinergia en la información, que si yo estoy haciendo un proceso de comercio exterior en el puerto de Shanghái, yo tenga la misma información que la persona que está esperando ese embarque o esa importación en puerto de Cartagena. ¿Listo? Es más que todo para esto. Como dato adicional, el sustento legal de los Incoterms 2020 se basa en la publicación ICC, International Chambers of Commerce, por sus siglas en inglés, 723. Este es el libro que compila todo el tecnicismo de los Incoterms 2020. Ellos vienen en versión español-inglés. Está disponible a partir del 15 de septiembre de 2019 y tiene un precio aproximado de 50 euros. Ahí dejo el link para quienes quieran o deseen consultar el material. Hay un video que explica todo el texto. Creo que hay una versión para compra digital. Bueno, ahí ya ustedes lo pueden consultar. Bueno, vámonos ya al grueso de nuestra presentación. Yo sé que la mayoría de ustedes ya, los estudiantes del SENA ya han tenido en sus orientaciones con Natalia y los demás instructores el tema de los Incoterms y los participantes externos en su diario vivir y en su entorno profesional y educativo manejan este tema. Sin embargo, hay que actualizarlo porque sí hubo cambios, sí hay claves con respecto a 2010 versus 2020 y son cosas que vamos a detallar en este momento. Quiero dividir esto en 2 partes. Vamos a examinar Incoterm por Incoterm y luego les voy a dar las claves, los puntos que hay que tener en cuenta para que si de aquí a mañana les preguntan o lo necesitan tener en cuenta, cuáles son esos puntos fundamentales en donde hubo cambios y hubo modificaciones al mecanismo de estandarización. Bueno, vamos con el primero. Tenemos un Incoterm Ex Works
o por su nombre en español en fábrica. Esto quiere decir que si miramos la gráfica de izquierda a derecha en sus pantallas, podrán ver que esto es un flujo de venta, es decir, una exportación. En Xbox, el vendedor está obligado a entregar la mercancía empacada y embalada para el transporte internacional. Quiero que noten las líneas verticales de color azul y rojo. Estas líneas nos van a decir por cada fila del Incoterm dónde están los costos y dónde están los riesgos, siendo costo el azul y riesgo el rojo. ¿Listo? En principio podemos ver que Xworks hay que dejar la mercancía puesta a disposición del comprador empacada y embalada. A partir de allí, todo lo que tiene que ver con aduana de origen hasta el final del flujo es responsabilidad del comprador. Asimismo, el riesgo se transfiere en el momento en el que yo como vendedor pongo la mercancía empacada y embalada bajo la normatividad internacional vigente para que ya el comprador pueda disponer de ella. Aquí hago un paréntesis, las preguntas que vayan surgiendo, yo creo que las podemos dejar en el chat y ahorita hacemos un barrido de preguntas por temática para poder avanzar. ¿Listo? Bueno, eso por el lado de Exwork. Seguimos con Free Carrier. En Free Carrier o Franco al transportista, tenemos una carga que llega hasta la terminal. ¿Qué es lo que pasa en este Incoterm? La responsabilidad del vendedor llega hasta el transporte interno, es decir, que el vendedor tiene que costear empaque y embalaje, tiene que costear la aduana de origen, que en este caso sería toda la formalidad aduanera de exportación, tiene que costear el transporte interno y dejar la mercancía en un punto convenido entre el vendedor y el comprador. Al finalizar el flujo, les voy a dar las claves porque como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, hay unos puntos en amarillo que son como cosas que hay que tener en cuenta de ese Incoterm en particular. ¿Listo? Siguiendo la línea del costo y el riesgo, vemos que tanto costo como riesgo se transfieren en el momento en el que yo como exportador o vendedor dejo la mercancía a disposición del comprador en un punto convenido. Puede ser una terminal, puede ser un puerto, un aeropuerto, un punto férreo, un punto terrestre. Eso ya es a petición de vendedor y comprador, de uno. Otra cosa que hay que notar de la gráfica, bueno, Incoterms para transporte exclusivamente marítimo son las líneas azules claras y los de transporte multimodal las líneas color palo de rosa. Vamos con FAS, que es un Incoterm exclusivamente marítimo. ¿Qué es lo que pasa acá? FAS o Free Alongside Ship, por sus siglas en español, franco al costado de buque, se refiere a que yo como exportador tengo la responsabilidad de dejar la mercancía a costado de buque. Aquí quiero hacer un paréntesis, mucha gente tiende a confundir este FAS con FOB porque muchas veces confunden el concepto de acostado de buque con a bordo de buque, ¿cierto? En este FAS la mercancía queda puesta en un puerto, puesta en un aeropuerto, en este caso como es marítimo es un puerto, ¿no? Acostado de buque, un punto en el que el comprador asume el riesgo y el costo, por ende tendrá que asumir toda la manipulación portuaria para que ese contenedor o esa mercancía embarquen y ya de ahí para allá pues sigue todo el flujo como normalmente se lleva en un proceso. Seguimos con FOB. FOB, Free on Board o por sus siglas en español, franco a bordo de buque, ya nos permite poner la mercancía a bordo del medio de transporte. ¿Qué es lo que pasa acá? El costo y el riesgo de esto se transfiere en el momento en el que la mercancía ya ha embarcado o ya ha hecho la formalidad portuaria necesaria para que se autorice su puesta en bordo de buque. Esto traduce FOB y es otro Incoterm exclusivamente marítimo.
Siguiendo el flujo, vamos con CPT, Carriage Paid To, o por sus siglas en español, trans. Este 2020 para estos efectos. Sucede que en CPT, como se venía manejando normalmente, el transporte internacional era responsabilidad del vendedor, ¿cierto? En cuanto al costo, la responsabilidad llegaba hasta transporte internacional. Como pueden ver en esta línea, la línea azul que corresponde a costo llega con la caja hasta transporte internacional, más sin embargo, la línea roja que corresponde al riesgo se queda en aduana de origen. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras el costo se asume después de transporte internacional, el riesgo lo asume el comprador a partir de que el vendedor ha realizado los trámites aduaneros de origen. En otras palabras, los trámites aduaneros de exportación. Puede que contrate el transporte interno, pero el riesgo lo va a asumir el comprador. Costos hasta transporte internacional, riesgo a partir del transporte interno. CFR, Incoterm exclusivamente para transporte marítimo. Cost and Freight, costo y flete. ¿Qué es lo que pasa con CFR? Es el equivalente de CPT, solo que versión transporte marítimo, con la diferencia que el riesgo ya no se va a transferir desde el transporte interno, sino el riesgo ya se va a transferir en el momento en el que la mercancía embarcó y está dispuesta a hacer el proceso de transporte internacional. Como pueden ver, el costo llega hasta el mismo punto, hasta antes de seguro. El riesgo sí se transfiere un poco más adelante. Vámonos con SIP. SIP, un Incoterm multimodal, traduce costo, seguro y flete pagado, cost, insurance and paid. Vemos acá entonces que se incluye el seguro. ¿Qué pasa con los seguros? Este es uno de los puntos en los que la ICC ha hecho como un fuerte énfasis, porque en los últimos años hemos visto cómo ha crecido una necesidad latente de las empresas por certificarse internacionalmente ante sus asociados de negocio mediante diferentes certificaciones privadas y estatales como son el BASC, el ICONTEC, el mismo operador económico autorizado OEA. Todas estas certificaciones obligan a que las reglas de comercio internacional se adecúen a todos estos parámetros de riesgo que se están exigiendo actualmente en las empresas. Así, CIP permite que el costo se transfiera al comprador una vez la mercancía ya está en destino y cubriendo el seguro internacional, es decir, que la mercancía queda puesta a disposición en un terminal o punto convenido entre vendedor y comprador para la entrega de la mercancía. Aquí hay una particularidad con SIP, y es que, al igual que en CPT, el riesgo lo va a asumir el comprador desde el transporte interno de la mercancía en origen. Mientras el costo ya se transfiere estando en destino con un seguro pago, según los Incoterms 2020, el riesgo se va a transferir desde el transporte interno en adelante. Vámonos con SIF. Este es el mismo SIP, pero versión exclusivamente marítima, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete por sus siglas en español. La mercancía puesta a disposición en destino con seguro cubierto, donde el costo se transfiere en el terminal o punto convenido y el riesgo se transfiere una vez la mercancía se encuentra embarcada y lista para cumplir su función de transporte internacional. Bueno, dejamos atrás los Incoterms de transporte exclusivamente marítimo y terminamos ya con los multimodales, ¿cierto? Vámonos con DAP, Delivered at Place, o entregada en lugar. ¿Qué es lo que pasa con DAP? DAP también transfiere
Costos después de que el seguro fue cubierto, pero esta vez el riesgo ya se transfiere en destino. Una vez la mercancía cumplió su tráfico internacional, el seguro fue cubierto. La responsabilidad en cuanto a riesgo y costo es asumida desde la terminal. La terminal, vuelvo y menciono, entiéndase como un puerto, un aeropuerto, una terminal ferroviaria o cualquier punto convenido entre comprador y vendedor. Aquí viene el primer cambio y es como la base que diferencia a Incoterm versión 2010 a 2020. Vemos que aparece un nuevo Incoterm en escena. Seguramente recordarán el famoso DAT, Delivered at Terminal, que ya no existe para 2020. Este ha sido reemplazado por DPU, Delivered at Place Unload, o lo que significa entregada en lugar con descarga. ¿Qué es lo que pasa? DAT desaparece simple y sencillamente por un juego de palabras con el concepto terminal. La ICC establece para este cambio que la palabra terminal puede ser mal entendida o mal interpretada por los actores que intervienen en una cadena de comercio internacional. Para mí como vendedor, la terminal puede ser un puerto, un aeropuerto, pero para mí como comprador, la terminal puede ser un peaje, puede ser una báscula de control de peso, puede ser un depósito privado, un depósito habilitado, bueno, etcétera. Lo que busca la ICC con este cambio es lograr que es quitar como ese malentendido que se genera con la palabra terminal y darle una nueva connotación. Por eso, a lo largo de la presentación he venido diciendo que una terminal puede ser un puerto, un aeropuerto, un punto convenido entre las partes, porque ya se da la opción de que en este Incoterm DPU, quien reemplaza al DAT, se acuerde un lugar en específico, pueden ser las instalaciones del comprador, pueden ser las instalaciones del vendedor con su filial en el extranjero, ¿cierto? Con una diferencia. Los riesgos y los costos van a ser transferidos una vez la mercancía esté puesta en este punto convenido. Razón por la cual el DPU agrega la palabra unload. Esto quiere decir, en cuanto a riesgo y en cuanto a costo, dejar la mercancía puesta a disposición del comprador. Finalmente, venimos con DDP, Delivered Duty Pay, o entregada con todos los derechos pagos. Como pueden ver en la gráfica, la mercancía ya llega hasta la sede del comprador o del importador. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya está, es una venta con todo. Se ofreció seguro, se ofreció entrega, se ofreció descargue, se ofreció hacer trámites de importación o aduana en destino, se contrató un transporte de última milla para que dejara la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones. Ahora quiero hacer un par de aclaraciones con las estrellas o los puntos amarillos que ustedes ven en el diagrama. Para FCA, los Incoterms 2020 le dan como un margen de maniobra más amplio al FCA en la medida en el que se puede establecer un lugar de entrega. Ellos pueden decir, hey, yo entrego en fábrica, o si mis condiciones logísticas lo ameritan y lo proporcionan, yo puedo decir, hey, yo te entrego en puerto, te entrego en aeropuerto. Esto depende de lo que se convenga, ¿no? Y dependiendo de esto, se puede llegar a establecer una negociación entre comprador y vendedor a ver quién asume estos costos y sobrecostos y riesgos de carga, dependiendo del lugar de entrega. Puede que yo como vendedor diga, hey, te entrego en puerto, pero ya tú asumes los costos desde que yo contrato el transporte interno para llevártela a puerto. Eso ya depende de la negociación. Antes, ¿qué pasaba? Free Carrier simplemente se refería a que yo, como vendedor, empaco, exporto a nivel aduanero hablando, claro está, contrato el transporte interno
y te dejo en el punto que yo diga y ya está. Este es como el principal cambio. Y viene otro cambio, ahí sobre su parte derecha va a salir otra ventana, viene otro cambio que aplica para los tres últimos Incoterms. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, y las nuevas condiciones logísticas y de mercado en la actualidad permiten que muchas empresas en un país A tengan filiales en un país B, razón por la cual ellos en algún momento pueden decir, hey, mira, yo te puedo ofrecer en DAP, en DPU, tengo una filial de transporte en tu país, yo me puedo encargar del transporte de última milla y ya ahí se tendría que mirar pues quién asume costos y riesgos en la negociación. Digamos que esto también depende de lo que convenga, ¿cierto? Y es otra de las maniobras, o mejor dicho, es como un margen de maniobra más amplio también para que una compraventa internacional pueda llevarse de mejor lugar, aprovechar todas las bondades logísticas que tenemos en la actualidad. Finalmente, como último dato, tenemos que el descargue de última milla, esto siempre va a ser para DDP, todos los derechos pagos. El descargue de última milla siempre, sí o sí, va a ser responsabilidad del comprador. Es decir, riesgos y costos en DPU son asumidos por el comprador una vez empiezan a hacer el descargue de última milla. ¿A qué se refiere esto? La mercancía llegó a las bodegas de la empresa del importador, el vehículo, el contenedor pernocta en los muelles y una vez el contenedor es desprecintado o la unidad de carga es desprecintada, el riesgo y los costos ya se asumen por el comprador. Esto es un barrido de cómo están los Incoterms en este momento bajo la normatividad 2020. Como podemos ver, el cambio más importante mantienen los otros 10 Incoterms y hay unos ajustes en cuanto a la transferencia de costos y riesgos según el Incoterm y podemos ver que hay unos márgenes de maniobra más amplios, ¿no? Más amplios en lo que concierne a la negociación internacional. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Sucede que las publicaciones, si alguien ha tenido la oportunidad de ver las publicaciones de la ICC, de los Incoterms, o han visto papers, o han visto presentaciones que incluyan esta nomenclatura, esto no es otra cosa que las cláusulas y o obligaciones de los vendedores y de los compradores en una negociación internacional. Este es el idioma con el que la ICC se comunica en su publicación para explicar las minucias, las formalidades y las cláusulas y obligaciones que al detalle, tanto vendedor como comprador, eh, tienen que ofrecer en una negociación internacional según el Incoterm pactado, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber, porque ya las minucias se consultan en la publicación, es que siempre que ustedes vean una cláusula tipo A, va a ser para un vendedor. Y siempre que ustedes vean una cláusula tipo B, va a ser para un comprador, ¿cierto? Así las cosas, esta es la distribución que tiene la publicación de los Incoterms 2020. Ellos dividen sus cláusulas y obligaciones en 4 diferentes tipos. Ellos la dividen en puntos críticos, en contratos auxiliares, en transporte y formalidades aduaneras, y en otras, como lo son el empaque, los pagos, las notificaciones y las formalidades de otro tipo, qué sé yo, documental, las formalidades de tramitología y burocracia que hay que cumplir con los diferentes actores de la cadena de suministro, ¿sí? Vamos a hacer un barrido por ellas rápidamente. Los puntos críticos de toda negociación internacional a nivel de Incoterms son las obligaciones generales, A1B1, entrega y recepción, A2B2, y transferencia de riesgo, A3B3. ¿Qué es lo que pasa? Como ya les había mencionado anteriormente, todo el tema de seguridad y riesgo
toma una connotación muchísimo más importante de acuerdo a las certificaciones internacionales a las que estamos accediendo nosotros como empresarios. Por ejemplo, con la reciente desaparición de los usuarios aduaneros permanentes y Altex para convertirse en operadores económicos autorizados, ustedes se podrán imaginar todas las minucias y todos los capítulos que uno como empresa debe cumplir para certificarse como una empresa sin aversión al riesgo. Es por eso que uno de los puntos críticos en esta versión se refiere a los riesgos. Luego vienen unos contratos auxiliares, les llaman contratos de apoyo. A4B4 para transporte, puede ser el conocimiento de embarque, puede ser la negociación que hicimos con el transporte de primera milla, de última milla. A5B5, seguro. Seguro, cobertura, eso es otro tema bastante amplio, pero todo este tema A5B5 seguros se refiere a todo el tema de deducibles, de primas, de coberturas mínimas, de cuál es el valor mínimo a asegurar, etcétera, etcétera, etcétera. Pólizas todo riesgo, riesgo medio, bueno, etcétera. Luego venimos con el tema del transporte internacional y el despacho de aduanas. A6B6 se va a referir a todos los conocimientos de embarque, llámese guía aérea, llámese carta de porte, llámese BL, Bill of Lading, conocimiento de embarque, etcétera. Transporte aéreo, marítimo, ferroviario, terrestre. A7 y B7 es un tema de aduanas. Todas las formalidades aduaneras de exportación y de importación están incluidas en las cláusulas A7 y B7. Finalmente, tenemos otros, lo que llamaríamos los varios, ¿no? Empaque, pagos, notificaciones, formalidades. En A8B8 ustedes van a encontrar todo el tema de comprobaciones de la mercancía, de embalaje, de marcado, de etiquetado, de normatividad internacional. Por poner un ejemplo, si estoy haciendo una exportación de guacales, que la mercancía cumpla con la normatividad NIF 15 para los guacales y los embalajes de madera. A9, B9, todo el tema de costos de todo esto, costos del embalaje, costos de la comprobación, del marcado, del etiquetado, de las formalidades, etc. Finalmente, tenemos un A10B10, que son todas las notificaciones. Como ustedes han podido ver, eh, los que trabajan en el sector, vemos cómo hoy día todo se maneja por correo electrónico, que notificaciones por correo electrónico, que nuestros agentes de carga dan seguimiento, o que nos llegan notificaciones a los teléfonos móviles, las notificaciones de precintos satelitales, etcétera, etcétera. Todas esas cláusulas las van a encontrar en A10, B10. Bueno, aquí quiero hacer una pausa. Natalie, si me estás escuchando, ya quedan 3 minutos y todavía queda tema por recorrer. No sé si quieres dar las indicaciones para que vayan haciendo la transición al siguiente Zoom. Listo, Camilo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que yo no estoy segura realmente si solamente me saca a mí como anfitriona de la reunión y ustedes continúan en ella y pueden, digamos, o paga la redundancia, o podemos continuar con la reunión cuando yo vuelva e ingrese, o si nos saca a todos. En todo caso, por acá, por el chat, les envío nuevamente el enlace, es el mismo con el que ingresamos ahora. Y en caso tal que nos saque a todos, volvemos a ingresar normalmente, o si solamente me saca a mí, pues me esperan un minutico y vuelvo a ingresar y damos entonces continuidad. Listo. Sí, listo, perfecto. Entonces, para aprovechar estos 2 minutos que nos quedan de esta parte del módulo, quisiera empezar a dejar unas reflexiones sobre los Incoterms 2020. A medida que han pasado las publicaciones, el número de Incoterms ha venido disminuyendo. En Incoterms versión 2000 teníamos 15 Incoterms. Si nos vamos más atrás en la cadena, encontrábamos un
estatuto aduanero de Incoterms. Vemos cómo la logística actual nos permite ahondar en procesos que antes parecían no tan obvios y que hoy en día con las bondades tecnológicas y todo este tema de la globalización nos permite agilizar ciertos procedimientos. Hay que saber nosotros en dónde estamos, ¿no? Como para que tengan ahí en sus cifras personales. A nivel de tiempo, según el Doing Business, una entidad calificadora, en Colombia en promedio nos estamos demorando 6 días para exportar y 9 días para importar. Requerimos un promedio entre 9 y 12 documentos por trámite de importación o exportación, mientras que en otros países se requiere un documento. Mientras que en otros países, como en la Unión Europea, se requiere 1 o 2 días para exportar y un día para importar. Entonces, es pararnos y ver cómo está Colombia en, en el panorama de comercio exterior con todas estas actualizaciones que se han venido dando a la norma. ¿Listo? En el siguiente módulo, pues ya vamos a ver las demás claves de los cambios en 2020, unas reflexiones finales de cara al panorama actual que tenemos por la pandemia del coronavirus y una actividad de